Es cuestión de no olvidarse. 1978. Argentina-Perú en cancha de Rosario Central. Era el partido. Yo había visto algunos partidos de la primera rueda del Mundial 78 en pantalla gigante en el cine Gran Rex, sobre calle San Martín en Rosario, pero entradas para la cancha no había sacado y a esa altura estaban todas agotadas. Es que antes del Mundial nadie pensaba que Argentina pudiera llegar a jugar en Rosario, pero aquel gol de Bétega en la primera fase contra Italia en el Monumental dejó a los gringos en Buenos Aires y mandó a la selección nacional a Rosario. Los partidos de la primera fase acá habían sido rechotos: México-Túnez, Polonia-Túnez y no sé cuál otro. Así que cuando al equipo de Menotti le tocó Rosario, la ciudad se revolucionó. El primer partido contra Polonia fue una fiesta y encima explotó Kempes con 2 goles y la atajada que terminó en el penal que sacó el Pato Filiol. Después vino Brasil y el 0-0 en un partido muy chivo que por suerte no perdimos, así que el decisivo era contra Perú, para ver quién iba a la final. Un par de días antes del gran evento, llegando a la facultad, en la puerta sobre calle Ceballos, se me acerca el Tito Rispoli. «Flaco, tengo 2 entradas para la cancha, ¿querés venir?» No hizo falta que me dijera de qué cancha y de qué partido estaba hablando. «¿En serio me lo decís?», pregunté desconfiado. «En serio, boludo. ¿Querés venir?», insistió. «Claro que quiero ir. ¿Cómo las conseguiste, guacho? Si está todo agotado», quise saber. «Las consiguió el padre de Alan, pero este chabón no puede ir, así que me las dio a mí», me explicó. Alan Leigh Malcolm era otro de mis compañeros de aquel segundo año de ingeniería eléctrica en la UTN. El padre, Yankee, él había nacido acá, laburaba en la Ford en Pacheco, era gerente o algo así, un puesto alto, y siempre le tiraba al nene novedades y cositas. Si hasta todos los años el turro de Alan se ligaba una cupeta a unos 0 kilómetros que le daban al viejo. Si habremos hecho desastres con el loco en la cupé por el centro. Alan era un tipo alto, fornido, muy fachero, ojos azules, pelo largo, una pinta bárbara, ganador con las minas y encima con ese nombre y ese auto. En el estudio andaba para el orto, casi no le daba bola, pero como los viejos vivían en Buenos Aires, él vivía con la abuela en un departamento sobre calle Sarmiento, casi Montevideo, no tenía mucho control y se daba la gran vida. Con el Tito Rispoli, el otro integrante del trío, ese que me ofrecía la entrada, veníamos de una extracción más de barrio, aunque este loco también era un personaje de aquellos. Vivía con el padre, otro personaje increíble, taxista, bohemio y arrabalero, que estaba separado, así que estos 2 turros, en una casa en Barrio Parque, hacían las 1001. El Tito también era un ganador con las minas, más petizo, morrudo, jugaba muy bien el fútbol, pero con mucha facha y mucha labia. Era muy entrador y caradura y además le gustaban todas, andaba a la casa como un león hambriento. Y el guacho ganaba, doy fe que ganaba, lo vi levantarse cada embrones que rajaban la tierra. Mucho yo no le seguía el ritmo porque estos 2 locos andaban siempre de joda y yo estaba a full con el estudio, me quería recibir, sí o sí. Mi viejo había muerto hacía poco y era una deuda con él y conmigo mismo. Así que con ellos era como en el fútbol, tocaba y me iba, entraba y salía. Todas las noches después de hora, siempre me quedaba todas las materias, me daba una vuelta por Marcoa, una whiskería de calle Pellegrini y Mitre, donde seguro que los encontraba, estos 2 atorrantes. De ahí arrancamos algunas veces, con algunas minas y hacer algunas cosas que no me quiero ni acordar. En fin, para ellos era casi normal, pero yo terminaba hecho bosta. Para ayudar un poco a la pensión que recibía mi vieja, arreglaba electrodomésticos, televisores, radios, hacía instalaciones eléctricas. Cualquier manguito venía bien. Así que no siempre cedía a las invitaciones y propuestas delirantes de estos 2 atorrantes. Pero esta del partido era diferente. «Che, ¿y qué son populares?», le pregunté. «Sí, más vale, en la cabecera del tablero, ¿viste?», me aclaró. «Pero qué grande, che, no sabés lo que quería ver este partido y cómo va a estar la cancha», me entusiasmé. «La verdad es que no me la esperaba, che, gracias». «Está bien, flaco», era la frase preferida del Tito. «¿Te paso a buscar por tu casa y salimos desde ahí?».
Yo vivía por Echesortu. Dale, le dije y repetía, qué grande, qué grande. Ya lo estaba palpitando. Y llegó el día, 21 de junio, miércoles. El partido empezaba a las 7:15, horario raro y choto, seguro que era por la tele y los tiempos que le convenían a los europeos. Hacía bastante frío, pero con sol. El Tito me pasó a buscar a las 2:30, y allá fuimos, cruzando el viaducto Avellaneda y después caminando por toda la avenida hasta la cancha. Ya a esa hora iba yendo un montón de gente y había cualquier cantidad de puestos de venta de banderas, vinchas, gorras, cornetas, de todo. Y por supuesto los infaltables carritos de choripán, pororó y turcas, y la mezcla exquisita y característica de olores. Era una fiesta, la excitación de la gente era increíble. Había que estar atentos al resultado del partido Brasil-Polonia que jugaban primero en Mendoza. Descontábamos que ganaban los brazucas, pero según por cuánto, la diferencia de gol, si nosotros hacíamos más, nos ponía en la final. Porque también estábamos convencidos, seguros, que a Perú le pasábamos el trapo, pero si había que hacer muchos goles se podía complicar. A las 3 de la tarde entramos a la cancha. Ya había mucha gente. A las 5 de la tarde nos tuvimos que parar porque la masa humana que seguía entrando era impresionante. Estábamos apretados, apiñados, hombro contra hombro, ni pensar en sentarse en los escalones, y faltaban 2 horas todavía para el partido. La cantidad de banderas celestes y blancas era extraordinaria, el colorido era fantástico. Las tribunas eran mareas que se movían incansablemente ondeándose en olas celestes y blancas, era emocionante. Ya cerca de la hora de inicio sabíamos que Brasil había ganado 3-1, así que había que hacer 4 goles como mínimo. Que lo parió, no era joda. Perú tenía buen equipo, pero todos estábamos embaladísimos. El griterío era infernal, cantos y bombos. El cantito preferido era siga, siga, siga el baile, el compás del tamboril, que esta noche entre todos nos cogemos a Brasil. Cuando la voz del estadio anunció que en el palco oficial estaban Grondona, Kissinger, Lacoste y los milicos de la Junta, la silbatina fue estruendosa, ensordecedora. Pero ya no importaba nada. Salía la selección. ¡Qué recibimiento! Fantástico, apoteótico, inolvidable, conmovedor. Los que decían y dijeron después que el partido estaba arreglado que me expliquen cómo los tiros de Oblitas y Muñante, los 2 punteros peruanos, apenas empezó el partido dieron en los palos. ¿Qué, tiraron a errar? ¿Le apuntaron a los palos? ¡Minga! Si llegaba a entrar uno, chao. ¿Qué iba a estar arreglado ese partido, por favor? El equipo argentino era una tromba. Se le fue encima a los peruanos y antes de los 20, Marito Kempes metió el primero. Y antes de terminar el primer tiempo, jugándose los rulos entre un mar de piernas, el conejo Tarantini clavó un cabezazo abajo contra el palo. 2-0. Justo estábamos atrás de ese arco, así que lo vimos todo con lujo de detalles. Y hubo más situaciones de gol que el Chupete Quiroga, el arquero argentino naturalizado, salvó milagrosamente, a pesar de que después siempre estuvo sospechado. En el entretiempo éramos puros nervios. Faltaban 2 goles para llegar a la final. Ya a esa altura de la noche hacía un frío terrible. No nos podíamos sentar porque no había lugar. Estábamos todos apretujados. Ni hablar de tomar un café ni nada, si los vendedores no podían pasar. Empezó el segundo tiempo. Al ratito, otro gol de Kempes. Ya estábamos. Faltaba 1. Y al promediar la etapa vino el cuarto. Yo alcancé a ver un centro pasado y por atrás de todo, saltando más que ninguno pasarela, metió un cabezazo formidable que yo creí que había sido gol. Después me enteré que sobre la raya la había empujado Luque. ¡Gol! El estadio se vino abajo, casi literalmente. Donde yo estaba se hizo una avalancha tremenda. ¿Qué para avalancha ni para avalancha? Pasamos por arriba. Terminé como 10 metros más abajo, enterrado en un mar de gente. Tenía los pies más arriba que la cabeza y gente apretujándome por arriba, por abajo, y sobre la cara me caía una cascada de pelo negro y me invadió un perfume hermoso, maravilloso, que sobresalía por encima de los olores de la muchedumbre y me extasiaba.
La dueña de ese perfume y ese pelo estaba apretada contra mi cuerpo, y aún con todo el quilombo del momento sentí el roce excitante contra el suyo, compacto y turgente. Nos fuimos parando todos como pudimos. Del lugar donde había estado antes había quedado bastante lejos. Del Tito Rispoli, ni señales. Nos perdimos en la avalancha y nos encontramos recién después del partido, mucho más tarde, en la calle. Me restituí a la posición vertical y quedé al lado de la portadora del perfume embriagador que me había cautivado. Una morocha muy linda, ojos negros, carita redonda, nariz y boca chiquitas y muy simpática. La magia del momento creo que también le había pegado a ella. ¡Qué quilombo!, me dijo mirándome con los ojos brillantes de excitación. Disculpame, fue lo primero que se me ocurrió decirle. Está todo bien, contestó, y me acordé del Tito. 4-0, 4-0, le grité por sobre el bullicio y el griterío de la multitud, y volviendo al tema del partido. ¡Qué golazo!, me gritó. ¡Espectacular!, le grité yo, a pesar de que casi no lo había visto. La excitación nos embargaba. Seguimos mirando el partido, gritando, alentando, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo. Yo estaba en las nubes, y me parece que ella también. El quinto gol del loco Houseman y el sexto de Luque fueron la excusa perfecta para volver a abrazarla, cosa que ella no eludió para nada. Y el pitazo final con el 6-0 puesto desencadenó otro abrazo que se hizo mucho más largo y efusivo de lo que correspondía. Se sonrojó un poco cuando nos separamos. ¡Qué grande!, le dije. Y seguí. ¿Cómo te llamás? Patricia, me dijo. ¿Y vos? Omar, le contesté, mucho gusto, y nos largamos a reír los dos. Todavía no se descongestionaba el tumulto de gente, pero ya empezaban a apuntar todos para las salidas. Esto no puede quedar acá, le dije, tenemos que seguir con el festejo, ¿no te parece? Seguro, me contestó con un brillo en la mirada. ¿Sos de por acá?, le pregunté. Sí, vivo a la vuelta de la Perpetuo Socorro, explicó, refiriéndose a la iglesia que quedaba sobre la avenida Alberdi. La marea humana nos arrastraba hacia las escaleras y después se iba a hacer imposible seguir hablando. El domingo vamos a festejar de nuevo, seguro, le tiré. ¿Nos encontramos después del partido?, propuse. Bueno, aprobó. ¿Dónde? A la bajada del viaducto, en Avellaneda de Alberdi, ahí en la esquina de la escuela, ¿te parece?, sugerí. Bueno, en la esquina de la escuela, aceptó. Listo, te espero, le grité casi despidiéndome. El quilombo de gente nos separaba y había que preocuparse más en caminar sin terminar aplastado contra una pared y sobre todo no caerse. Apenas cruzamos los portones salimos escupidos como una vomitada de personas y la perdí de vista. Era un lío fenomenal. Todos gritaban y saltaban enloquecidos. ¡Argentina! 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 Esos días hasta el domingo fueron de una expectativa, una ansiedad y una excitación tremendas. A mí, por supuesto, y como a todos, me subía la adrenalina por el Argentina-Holanda, pero además porque esperaba tener mi propio partido después del partido. Domingo 25 de junio, Estadio Monumental. Aún viéndolo desde lejos por la tele, era para emocionarse. Las tribunas explotaban, todo era celeste y blanco, una cosa de locos. Fue algo maravilloso, inolvidable. Lo del partido es historia conocida, los goles de Kempes, las atajadas de Filiol, el descuento de Naninga, el holandés, y el tiro en el palo del otro, de Resenbrink, sobre la hora que nos paró el corazón a todos, y el broche final del gol de Bertoni que desató la locura. Campeones mundiales, qué increíble, qué grande, la cancha era una fiesta, el país era una fiesta y por supuesto Rosario era una fiesta. Las calles se llenaron de gente, las esquinas eran un pandemonium de banderas, todos tenían algo celeste y blanco, los autos y colectivos pasaban meta bocina y el punto culminante de reunión era el monumento a la bandera. Pero yo tenía mi propio punto de encuentro, mi razón extra para festejar, por lo menos eso esperaba. Así que me despedí de Tito y Alan, con quienes había estado viendo el partido, y me fui para la esquina fijada. La encontré. Estaba ahí parada, con su banderita, radiante, sonriente, feliz, una diosa. Y empezamos a jugar nuestro partido.
Nos abrazamos, gritamos, cantamos, festejamos. Les gritábamos a los autos que pasaban cargados de gente con banderas. El ambiente era increíble. Pasado un buen rato y un poco más calmados los ánimos, empezamos a caminar remontando el viaducto. La agarré de la mano y ella buscó la mía entrelazándome sus dedos. Nos empezamos a conocer. ¿Estudiás? Quise saber. Sí, me contó. Psicología. En humanidades, ¿viste? ¿Sobre calle Entre Ríos? Les dije. Asintió. Estoy en tercer año. ¿Y vos? Segundo de Ingeniería Eléctrica en la Tecnológica, en la calle Ceballos. Le conté. Ah, ya sé. Y nos fuimos contando detalles, historias, actividades. Descubrimos que compartíamos muchos gustos y opiniones. Evidentemente lo mágico de aquel encuentro en la cancha lo había sido tanto para mí como para ella, y esa especie de sortilegio seguía, y yo quería más, mucho más. Doblamos por Santa Fe y al cruzar la valle le pasé el brazo por los hombros. Ella me rodeó la cintura. El encuentro de nuestras miradas dijo mucho más que las palabras. Nos fuimos acercando a la terminal de ómnibus. Yo, ¿para qué negarlo? Ya pensaba en un telo, por lo menos en la posibilidad. Por ahí estaban el Hotel Nahuel y el Onix, sobre calle Benamújica, pero eran muy caros. Sabía de algunas casas por la zona que alquilaban piezas a modo de muebles, pero bastante disimuladas. Una quedaba por calle Iriondo. Pasamos por la esquina y la lucecita roja en la puerta me lo confirmó. Dimos la vuelta a la manzana. Cada vez nos apretábamos más. Pasamos por delante de la puerta, pero no me animé a decir nada. Unos metros después me miró a los ojos y me dijo: ¿Y? ¿Vamos a entrar o no vamos a entrar? Entramos. En la pieza sencilla y modesta nos empezamos a besar, nos fuimos desvistiendo lentamente y conociéndonos, palmo a palmo, sin apuros. Fue maravilloso, con mucha pasión, pero despacio le fui besando cada parte del cuerpo. Tenía unos pechos hermosos, duros, con forma de peritas. Ella me fue descubriendo también todo. Fue la culminación de una jugada de toques y paredes como un gol de antología cuando estallamos al mismo tiempo, acompasadamente, gloriosamente. Sonó el teléfono. «Terminó el turno de 2 horas, señor», dijo una voz impersonal. «Sí», te contesté, «vamos a seguir otro turno». Y seguimos, vaya si seguimos. Fue fantástico. Pasamos de la ternura al ardor, de la timidez a la pasión desenfrenada. El tiempo y el mundo se detuvieron para nosotros. Al cabo de esas otras 2 horas nos fuimos. Teníamos hambre, así que nos comimos unos carlitos en un bar de la terminal y caminando la acompañé hasta su casa. Vivía en un departamento de pasillo con 2 piezas, cocina y baño que compartía con una amiga. Las 2 eran de Firmat y paraban ahí por el estudio, con un dormitorio para cada una. Nos besamos en el pasillo calentándonos otra vez. Yo quería seguir, pero era tarde, y ella al otro día tenía que ir temprano a la facultad. Nos despedimos felices y con la promesa de vernos cuanto antes. «El martes te paso a buscar por la facu, ¿querés?», le propuse. «Bueno, salgo a las 7», aceptó. «Listo, te espero en la puerta». «No, mejor en la esquina de la peatonal, en la vidriera de la perfumería. Pero, ¿no tenés clase vos?», inquirió. «Va, por una vez que falte no pasa nada», me atajé. «Ah, no. Así no, me retó. «El estudio está primero. Prometeme que va a ser solo esta vez». «Está bien, te lo prometo», la tranquilicé. Y me fui. Nos vimos ese martes, reencontrándonos física y emocionalmente. Nos contábamos de nuestros gustos, de nuestras ideas, compartíamos nuestros pasados, nuestras experiencias. Más nos conocíamos, más nos gustábamos. Fue otra noche maravillosa. Quedamos en vernos el siguiente fin de semana. El sábado fuimos al cine, al Radar, y después a caminar por el centro mirando vidrieras, divirtiéndonos como 2 adolescentes. El domingo aprovechamos el solcito de la tarde y paseamos por el Parque Independencia, dimos vueltas en los botes por el laguito y franeleamos un rato en el Rosedal, así que terminamos otra vez en el hotelito de la calle Iriondo.
Coincidíamos en un montón de cosas. A ella le gustaba mucho la política y había entrado en una organización en la facultad para luchar por la anulación de los aranceles, el boleto y otras reivindicaciones universitarias. Yo estaba de acuerdo con todas esas luchas, pero mi situación no daba para meterme activamente. Demasiado quilombos tenía para conseguir laburitos y llevar algo de guita a casa, avanzar en la carrera y apoyar a mi vieja que había quedado bastante mal después de la muerte de papá. Igualmente soñábamos con una sociedad perfecta, equitativa, de igualdades, de darle la tierra a los que la trabajaran, terminar con los terratenientes, los monopolios, los grandes grupos de poder, las guerras y todas las utopías que a esa edad y en ese entorno se transformaban en paradigmas y estandartes. La semana transcurrió sin vernos. Ella no quería que faltara más a clases ni que descuidara mis estudios. Además estábamos justo en época de parciales y había que estudiar bastante. Así que hice buena letra. En toda la semana no pasé por Marcoa a ver mis dos entrañables y atorrantes amigos, y el Tito un día que pasó por la facultad me retó. ¿Qué haces, loco? Desde el partido que no te veo. ¿En qué andás? Estudiando, che. Lo que pasa es que ustedes ni aparecen por acá, contraataqué. Vos en algo andás, guacho. Una minita, ¿no? Adivinó. Sí, confesé, una piba de Alberdi que conocí justo el día del partido contra Perú, ¿te acordás? ¿Viste? Ya sabía, por algo ni aparecías por el boliche, dijo. Perdóname que no les avisé nada, pero viene bien la cosa, ¿viste? Pero no la quiero quemar. Está todo bien, flaco, hacé la tuya, me tranquilizó. Al fin de semana siguiente la amiga de Patricia se volvía a firmar, así que tuvimos el departamento para nosotros solos. Caí el sábado al mediodía, me cocinó y nos revolcamos toda la tarde. Después tomamos unos mates y me puse a mirar los libros que tenían en una biblioteca hecha con bloques de hormigón y tablones. Estaban El Capital y el Manifiesto Comunista de Marx, tratados de Lefebvre, de Mao, muchos libros de psicología, Freud, Jung, también de política argentina, las obras del Che Guevara y la Revolución Cubana, y hasta un póster del Gran Rosarino. Esa noche, después de cenar una pizza que compramos por la avenida Alberdi, nos encamamos otra vez y nos quedamos dormidos abrazados. El domingo me despertó con el mate en la cama y bizcochitos. Yo estaba en la gloria. Había avisado en casa que me quedaba a dormir en lo del Tito, así que estaba tranquilo. Almorzamos unos ravioles con tuco muy buenos que cocinó Patricia y nos quedamos dormidos después de otro polvo. Entonces llegaron. Me despertó el ruido de portazos, corridas y gritos, y en un segundo teníamos la pieza llena de soldados y gente de civil apuntándonos con armas largas. A los gritos y puteadas nos ordenaron que nos vistiéramos. En el quilombo quise preguntar, ¿pero qué pasa? Me ligué un culatazo en la espalda. Como pude, me vestí, me hicieron arrodillar y poner las manos en la nuca. Patricia lloraba y pedía, por favor, no nos peguen. No hicimos nada, por favor. Peor. Le daban cachetazos y patadas y la puteaban a los gritos. Yo estaba paralizado del miedo, era evidente que la buscaban a ella. Nos sacaron empujones y golpes del departamento y por el pasillo hasta la calle. Con las armas en la espalda nos seguían pegando. Patricia iba delante mío, le habían atado las manos en la espalda y en un momento vi que se arqueó y vomitó. Pero la empujaron y le seguían pegando igual. En la calle la subieron a ella a un Falcon verde y a mí a un patrullero. Fue la última vez que la vi. A mí dentro del auto me hicieron acostar en el asiento de atrás y un tipo prácticamente se me paró encima, no dejándome mover y casi ni respirar. Sentía sus botas en mi espalda y en la cintura. Arrancaron el auto y anduvimos un largo rato. Nadie decía nada. Por ahí escuchaba el crepitar y voces que salían de una radio con órdenes y llamados. Frenaron. Una de las voces dijo, «Vamos». Me incorporaron y me pusieron una capucha o algo así que me tapaba toda la cabeza y con el brazo doblado y retorcido a la espalda, a los empujones me hicieron caminar mientras me hundían la punta de algo duro y metálico, supuse un arma, y me puteaban. «Dale, caminá, pendejo, hijo de puta, ya vas a aprender, forro de mierda». Iba a los tropezones y en una de esas que me caí me dieron un patadón en el costado que me hizo gritar de dolor.
Bajamos por lo que parecía ser una escalera y me metieron en un lugar. Me sacaron la capucha y me empujaron adentro y cerraron la puerta con ruido de pasadores. No alcancé a ver casi nada, solamente que el cuartito era muy chico y estaba completamente vacío. No había ni un solo mueble. Estaba todo oscuro y se sentía un fuerte olor a encierro y a orín. Me dejé caer en el piso de rodillas y tanteando con las manos encontré una pared y ahí me quedé, acurrucado, agarrándome las piernas con 1000 dudas, interrogantes y miedo, mucho miedo. No sé cuánto tiempo estuve así, me levanté y tanteando las paredes le di una vuelta al cuartito. Por debajo de la puerta se filtraba apenitas un resplandor débil. En uno de los rincones el olor a orín era más fuerte, no aguantaba más, así que me ahí contra la pared y me fui para el otro lado. Me acurruqué en el piso y me quedé dormido. Me desperté. No tenía noción del tiempo. El reloj pulsera había quedado en la mesita de luz de Patricia. Traté de escuchar. A lo lejos me parecía distinguir ruido de puertas, voces, algún motor de un auto, pero muy a lo lejos. No me animaba a llamar ni a gritar. Tenía hambre y sed. Sobre todo sed. Notaba la lengua seca y casi no podía ni hacer saliva. Me quedé sentado en un rincón. Al rato escuché pasos que se iban acercando y como bajando escalones. Se abrió la puerta y la luz me deslumbró. Entraron 2 tipos, me pusieron otra vez una funda en la cabeza y me sacaron a los empujones. Apenas hablaban. Subí, hay escalones, dale. Yo tenía un miedo que me paralizaba. Me llevaron por lo que parecía ser un pasillo y en un momento me metieron a otro lugar, me hicieron sentar y me sacaron la capucha. Quedé ciego. Una luz de un foco tipo farol de esquina ubicado bajito sobre una mesa me dio de lleno en los ojos. Bueno, pibe, escuché una voz. A medida que los ojos se me acostumbraban a la luz, alcancé a divisar 2 o 3 siluetas que se movían por el cuarto. Vamos a hacerla corta, así vos no sufrís y nosotros nos podemos ir a la mierda, ¿eh? Sin esperar respuesta, el tipo siguió. Me vas a decir todo. ¿En qué organización estás? ¿Con quiénes estás? ¿Qué hacen? Todo, ¿entendiste? Traté de hablar, pero no me salió nada. ¿Entendiste, la concha de tu madre? Gritó. Asentí moviendo la cabeza. Bueno, habla entonces. Traté de articular las palabras. Yo no hice nada. Claro, son todos santitos, pero acá te vamos a hacer hablar, ¿entendiste la puta que te parió? Gritó más enojado. Tenía tanto miedo que creí que me iba a mear encima. Habla, ¿con quién estás? Insistía. Acomodé la lengua como pude. Yo estudio en la UTN, pero no estoy en ninguna organización, en nada. ¿Ah, no? ¿Y qué hacías con la Sepúlveda? La conocí hace poco, somos amigos, pero no sé qué hace ella. Contesté sobre Patricia. Así que no sabes nada de ella. Te la estaba culiando y no sabías nada de ella. Pero vos te crees que nosotros somos pelotudos, me gritó en el oído desde atrás. No le podía ver la cara a ninguno. Le juro que no sé nada. Vino un golpe desde atrás que me pegó en la oreja y me tiró al piso. Me levantaron de nuevo, con silla y todo. Me meé encima. La cabeza me quedó retumbando. Ahora vas a hablar, boludito, ¿me entendés? Quieras o no quieras. Siempre la misma voz me amenazaba. Me siguieron pegando. Preguntaban y pegaban. Siempre por Patricia. Y querían que diera nombres de amigos de ellas, de sus amigas, de la organización en que estaba. Me pegaron en la cara, en la espalda, en el estómago. Yo lloraba y pedía por favor y ellos más se ensañaban. Las lágrimas se me empezaron a mezclar con la sangre que me salía de la nariz. Medio como que me desmayé. Me levantaron otra vez, me pusieron la capucha y me llevaron hasta el cuartito. Todo lo recuerdo como entre sueños. Me empujaron adentro violentamente y reboté contra la pared. Debo haberme desmayado del todo. Me desperté todo dolorido y mojado abajo con mi propia meada. Tenía sangre en la nariz y me dolía mucho el costado izquierdo.
Con el débil resplandor de debajo de la puerta alcancé a ver que me habían dejado un plato y una botellita. Como pude, gateando agarré la botella y tomé, por fin. Era agua, ya no daba más de sed. En el plato había un menjunje como de arroz y otras cosas. Me lo comí, a pesar del asco. Estaba frío y el olor era insoportable. Me volví al rincón, me acosté y me quedé dormido de nuevo. Me vinieron a buscar 2 veces más. En una me dieron con todo. Me desmayaba y me despertaban y me volvían a pegar. Me metieron cosas debajo de las uñas, que fue lo que más me dolió. Les dije todo lo que sabía, que era realmente poco y nada. La culpé de todo a Patricia. Y si hubiera sabido más de ella, seguro que se los hubiese dicho. Eso era lo que más me atormentaba y me llenaba de vergüenza cuando me volvían a dejar en el cuartito. Me puteaba a mí mismo por no aguantar más, por ser tan cobarde, pero el miedo y el dolor podían más. La última vez que me llevaron creo que se convencieron de que no me iban a poder sacar nada porque realmente no sabía nada. Igual me pegaron y siempre me amenazaban con matar a mi familia, aunque no me decían ni de mi vieja ni de mi hermana puntualmente. Comprendí que el blanco era Patricia, yo la había ligado más de rebote que por otra cosa. No daba más de los dolores, sobre todo de las manos. No podía cerrar los dedos y una uña la perdí para siempre. Me sentía débil y sucio, muy sucio. No sé el tiempo que pasó sin que apareciera nadie. En una de las veces que me desperté habían dejado otra vez agua y el plato con el menjunje. Se abrió la puerta otra vez, entraron 2 tipos. Nunca había visto a nadie con uniforme, siempre era gente de civil. Vamos a ir a dar una vuelta. Yo pensaba que me sacaban y me llevarían a algún lugar para boletearme. Otra vez la capucha, otra vez los escalones. Pero esa vez caminamos un trecho más largo. Salimos al sol, me di cuenta por la luz fuerte, aún a través de la capucha. Me subieron a un auto y me acostaron en el asiento de atrás, otra vez con un tipo encima que no me dejaba mover. Después de un largo rato de andar pararon. Sentí el ruido de la puerta al abrirse. El tipo se me salió de encima, me sacó la funda y me dijo: «Bájate, caminá y no te des vuelta». Deslumbrado por el sol, di unos pasos esperando a que me tiraran por la espalda. Sentí el ruido del motor arrancando y me paré. Se fueron. Estaba solo. Empecé a mirar alrededor, todavía casi sin darme cuenta que me habían dejado libre. Era un barrio con zanjas y yuyos, no me podía ubicar. No había nadie en las calles, parecía como de mañana, muy temprano por el sol bajo. No me animaba a golpear en ninguna casa. A lo lejos, como a 2 cuadras, se veían pasar autos, como si fuera una avenida, y hacia ahí empecé a caminar. Llegué a esa avenida. Reconocí en la otra mano el motel El Jagüel. Era Granadero Baigorria, y me acordé que ahí nomás cerca estaba el hospital, y allá fui lo más rápido que me dejaban los dolores y los pies descalzos, que ya tenía todo sangrado. En el hospital me atendieron en la guardia. Estaba lleno de canas, y no me animaba a decir la verdad, dije que me había caído. Tenía terror de que me llevaran de nuevo. Al final le conté a una enfermera, una señora mayor que me escuchó, me dio unos pesos, unas alpargatas que tenía en un armario y me dijo: «Tomate el colectivo acá en la esquina, andate a tu casa y no hables con nadie. Y olvídate de lo que pasó, ¿me entendiste? Yo voy a decir que no quisiste esperar, que ya estabas bien». Le agradecí llorando y me fui. Recién arriba del colectivo me sentí un poco más tranquilo. Ese año no volví a la facultad los meses que faltaban y perdí las materias que estaba cursando. No quería salir a ningún lado, me pasaba mucho tiempo en la cama, acurrucado y durmiendo. Mi vieja y mi hermana me aguantaron como pudieron, querían llevarme al médico y psicólogos, pero no quise. De a poco fui recuperando peso y se me curaron las heridas. Algunos amigos venían a verme, querían averiguar, hacer denuncias. Se los prohibí rotundamente. El terror a que me agarraran de nuevo era paralizante. Pensé en irme del país como fuera, pero mi vieja y mis amigos, el Tito, el Alan, el gordo Federico, Luis, Santiago,
Me convencieron y además, al ver que pasaban los días y no pasaba nada, me fui tranquilizando de a poco. Igualmente me costaba mucho dormirme, tenía que dejar una luz prendida y las pesadillas eran muy frecuentes. Cada vez que sonaba el timbre o golpeaban la puerta, era terror, no lo podía controlar. Hasta me meé encima otra vez un par de veces cuando sentía voces extrañas que por ahí eran vendedores o cobradores. Vivía aterrado. Estuve así como 2 o 3 meses y de a poco se me fue pasando. Recién volví a la facultad al año siguiente. En el verano conseguí un laburo en la maestranza del Club Atlantis Sportmen y me empecé a normalizar. Y así fueron pasando los años. Me recibí con mucho esfuerzo y sacrificio, conseguí un buen laburo, me casé, tuvimos 2 hijos, casi una vida normal. Recién en la década del 90, con el juicio a los milicos y la reivindicación del tema, que había empezado con Alfonsín en el 85, me animé y traté de averiguar algo sobre Patricia. Era una deuda que tenía conmigo mismo, una vergüenza, una culpa, un dolor que se me había enraizado y tenía que superar. Laura, mi mujer, me alentó y me ayudó mucho. Finalmente un día me decidí, agarré el auto y fui a Firmat. Averigüé y conseguí dar con la familia de Patricia. El padre había muerto, quedaban la mamá y la hermana. Me contaron que se habían movido mucho cuando Patricia desapareció, pero nunca pudieron saber qué había pasado. Aparentemente la habían tenido en la jefatura en el edificio de calle Santa Fe y Moreno, en Rosario, y deduje que posiblemente ahí fue donde me tuvieron a mí también. Nunca le dieron esperanzas ni noticias. Un militar solo una vez les dijo que estaba acusada de integrar una célula terrorista del ERP, de secuestrar y poner bombas. Ellas nunca le creyeron. Aseguraban que la Patri, como ellos le decían, era una piba dulce, buena, incapaz de violencia, que se había metido en aquella organización en humanidades más que nada para integrarse al mundo universitario que por convencimiento o por hacer quilombo. Ya se habían resignado. La hermana militaba en una organización por los derechos humanos y participaba en marchas y actos por los desaparecidos. Por más que me entendieron, me consolaron, me perdonaron lo que pude haber dicho de ella y me hicieron comprender que yo también había sido una víctima, yo no podía superar esa sensación de culpa y de angustia. Un día me decidí y fui a una de esas marchas. Me hizo bien. Me hizo sentir que estaba haciendo algo, por lo menos haciendo saber lo que pasó. Ahora voy cada vez que puedo. Llevo un cartel con su foto y con su nombre y camino en silencio junto con los otros familiares. Igualmente vuelvo angustiado, apenado, dolorido, pero tranquilo. Y en casa me espera comprensiva Laurita, y me encuentro con la alegría y la esperanza de ver a mis 2 hijos, Patricia y Mario Alberto. Esos nombres les puse. De la angustia y el dolor paso a la paz y a la esperanza. Es así, como la vida, como antes. Alegría y dolor, fútbol y tragedia, inocencia y espanto, pasión y horror, risas y llanto, felicidad y miedo. La vida sigue. Yo sigo. La cuestión es no olvidarse.